Si te dijera que un perro puede recordar un rostro después de 15 años, probablemente no me creerías. Si te dijera que ese mismo perro puede reconocer el peligro antes que los humanos, tal vez lo aceptarías. Pero si te dijera que Bruno, el pastor alemán de esta historia, salvó a 23 niños no por casualidad, sino porque uno de ellos llevaba la misma sangre que alguien que él amó y perdió hace más de una década, ¿me creerías entonces? Lo que pasó en ese autobús fue un milagro. Pero lo que pasó después de ese milagro, reveló una verdad tan impactante que cambió la vida de una familia entera para siempre. Si te dijera que un perro puede recordar un rostro después de 15 años, probablemente no me creerías. Si te dijera que ese mismo perro puede reconocer el peligro antes que los humanos, tal vez lo aceptarías. Pero si te dijera que Bruno, el pastor alemán de esta historia, salvó a 23 niños no por casualidad, sino porque uno de ellos llevaba la misma sangre que alguien que él amó y perdió hace más de una década, ¿me creerías entonces? Lo que pasó en ese autobús fue un milagro. Pero lo que pasó después de ese milagro, reveló una verdad tan impactante que cambió la vida de una familia entera para siempre. Dale like a este vídeo y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde donde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El 15 de marzo de 2023 amaneció como cualquier otro martes en el pequeño pueblo de San Rafael, ubicado en las montañas de los Andes. Las calles empedradas brillaban con el rocío matutino, y el aroma del café recién hecho se filtraba desde las ventanas de las casas coloniales pintadas de colores vibrantes. Elena Morales, de 42 años, se preparaba para otro día de trabajo en la pequeña clínica veterinaria que había heredado de su madre 3 años atrás. Sus manos expertas, curtidas por décadas de cuidar animales heridos, temblaron ligeramente mientras se servía su segunda taza de café. No había dormido bien la noche anterior. Los mismos sueños recurrentes habían vuelto, imágenes borrosas de un cachorro de pastor alemán, una camioneta blanca alejándose en la distancia, y las lágrimas de una niña que no podía consolar. A las 7:30 de la mañana, como cada día desde hace 5 años, el autobús escolar número 47 comenzó su ruta habitual. Jorge Ramírez, el conductor de 58 años, ajustó el espejo retrovisor y sonrió a los primeros niños que subían. Entre ellos estaba Sofía Herrera, de 8 años, una niña de cabellos dorados y ojos verdes que siempre se sentaba en el tercer asiento del lado derecho, junto a la ventana. Lo que Jorge no sabía, y lo que nadie en ese pueblo sabía, era que Sofía llevaba en sus venas la misma sangre de alguien que había marcado la vida de un pastor alemán para siempre. Mientras tanto, a 3 kilómetros de distancia, en una pequeña finca abandonada en las afueras del pueblo, un pastor alemán de pelaje dorado y negro levantó la cabeza bruscamente. Sus orejas se enderezaron como antenas, captando algo que ningún humano podría percibir. Bruno, como lo había nombrado el viejo campesino que le daba de comer ocasionalmente, tenía aproximadamente 12 años, aunque nadie conocía su edad exacta. Lo que sí sabían los pocos que lo habían visto era que en sus ojos café había una profundidad inusual, como si guardara secretos que solo él comprendía. Bruno se levantó de su lugar habitual bajo el viejo roble y comenzó a caminar hacia el camino principal. Sus pasos, normalmente lentos debido a su edad, ahora tenían una urgencia que no había mostrado en años. Algo lo llamaba. Algo lo impulsaba hacia una misión que había estado esperando durante más de una década. El autobús número 47 serpenteaba por la carretera montañosa con su carga preciosa de 23 niños. Las risas y conversaciones llenaban el vehículo, creando esa sinfonía caótica pero reconfortante de la infancia. Sofía Herrera observaba por la ventana, perdida en sus pensamientos. A diferencia de otros niños de su edad, Sofía tenía una madurez peculiar, como si hubiera heredado no solo los genes de su familia, sino también sus memorias más profundas. En el asiento delantero, María González, la asistente del conductor, revisaba su lista de estudiantes. Había algo que la inquietaba esa mañana, aunque no sabía explicar qué. Tal vez era la neblina más espesa de lo habitual, o el hecho de que varios animales del pueblo habían actuado de manera extraña durante la madrugada. Los perros habían ladrido incesantemente, e incluso las vacas de la finca Mendoza habían mugido con una angustia inusual. Jorge Ramírez, con 30 años de experiencia conduciendo por estas montañas, conocía cada curva, cada piedra suelta, cada punto peligroso de la ruta. Sin embargo, esa mañana algo se sentía diferente. El volante parecía más pesado en sus manos, y un presentimiento extraño se asentaba en su estómago como una piedra fría. A las 8:15 de la mañana,
Cuando el autobús se aproximaba al kilómetro 47 de la carretera, Jorge notó una figura en la distancia. Al principio pensó que era uno de los perros callejeros que ocasionalmente cruzaban la carretera. Pero mientras se acercaban, pudo distinguir que se trataba de un pastor alemán de gran tamaño que estaba parado exactamente en el centro del camino. «¿Qué hace ese perro ahí?», murmuró Jorge, reduciendo la velocidad. El pastor alemán no se movía. Sus 4 patas estaban firmemente plantadas en el asfalto, y su postura era la de un guardia que protege algo invaluable. Sus ojos, fijos en el parabrisas del autobús, parecían comunicar algo urgente, algo desesperado. Jorge tocó la bocina suavemente, esperando que el animal se apartara. Pero Bruno no se movió ni un centímetro. En cambio, comenzó a ladrar. No eran ladridos agresivos o de miedo, eran ladridos de advertencia, de súplica, de una urgencia que trascendía las barreras del idioma. En el interior del autobús, los niños comenzaron a asomarse por las ventanas para ver qué ocurría. Sofía Herrera fue la primera en ver al pastor alemán, y algo extraordinario sucedió en ese momento. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas sin razón aparente, y su pequeño corazón comenzó a latir con una velocidad que la asustó. «Maestra María», susurró Sofía con una voz que parecía venir de muy lejos, ese perro me conoce». María González se giró para mirar a la niña, preocupada por la palidez súbita en su rostro. «¿Qué dices, Sofía? Nunca has visto a ese perro antes». Pero Sofía no podía apartar la mirada del pastor alemán. Algo en lo profundo de su alma reconocía a esa noble criatura. Aunque su mente consciente no pudiera explicar por qué. Jorge Ramírez estaba en un dilema. El perro no se movía, pero tenía un horario que cumplir. Los padres de estos niños esperaban que llegaran a la escuela puntualmente. Sin embargo, algo en la postura del pastor alemán lo hizo dudar. En sus 3 décadas conduciendo, había aprendido a confiar en su intuición, y su intuición le decía que este no era un encuentro casual. Decidió detener completamente el autobús y bajarse para ver qué pasaba. Cuando abrió la puerta y puso un pie en el suelo, Bruno se acercó rápidamente, pero no de manera amenazante. En cambio, el perro comenzó a caminar en círculos alrededor de Jorge, ladrando con una intensidad que rayaba en la desesperación. «Tranquilo, muchacho», le dijo Jorge, extendiendo una mano hacia el animal. «¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decirnos?». Bruno se detuvo frente a Jorge y hizo algo que dejó al conductor sin palabras. El perro se sentó, levantó su pata derecha, y la colocó suavemente sobre el pie de Jorge. Luego dirigió su mirada hacia el autobús, específicamente hacia la ventana donde estaba sentada Sofía Herrera. En ese momento, varios hechos extraordinarios ocurrieron simultáneamente. Primero, Sofía comenzó a sollozar sin control, como si una presa emocional se hubiera roto dentro de ella. Segundo, una bandada de pájaros que había estado volando tranquilamente cambió bruscamente de dirección, alejándose del área como huyendo de un peligro invisible. Tercero, y más perturbador, los teléfonos celulares de Jorge y María comenzaron a emitir una interferencia extraña, como si alguna fuerza electromagnética estuviera afectando las comunicaciones. María González, preocupada por el estado de Sofía, se acercó a la niña. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Te sientes mal?». Sofía no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus ojos permanecían fijos en el pastor alemán. Finalmente, con una voz quebrada, logró susurrar: «Él está buscando a alguien. Él está buscando a mi abuela». Esas palabras causaron un escalofrío colectivo en el autobús. ¿Cómo podía una niña de 8 años saber lo que estaba pensando un perro desconocido? ¿Y por qué mencionaba específicamente a su abuela? Jorge, quien había escuchado el comentario de Sofía a través de la puerta abierta, sintió que algo profundo se agitaba en su memoria. Recordó vagamente una historia que su propio padre le había contado años atrás, sobre una niña que había desaparecido del pueblo cuando él era muy joven, y sobre un perro que había buscado durante meses sin descanso. Pero antes de que pudiera procesar completamente estos recuerdos, Bruno hizo algo que nadie esperaba. El perro se dirigió hacia la parte trasera del autobús y comenzó a escarbar furiosamente en la tierra blanda del arcén de la carretera. Sus patas trabajaban con una precisión que sugería que sabía exactamente qué estaba buscando. Lo que Bruno desenterró cambió todo. No era un hueso o un juguete perdido. Era una pequeña caja de metal.
oxidada por los años pero aún intacta. Jorge se acercó cautelosamente y la recogió. La caja tenía un peso sorprendente para su tamaño, y cuando la agitó suavemente, pudo escuchar el sonido de objetos pequeños moviéndose en su interior. En el lateral de la caja, apenas legible debido al óxido, estaba grabado un nombre: Isabella Herrera, 1987. Jorge sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Isabella Herrera había sido la madre de Elena Morales, la veterinaria del pueblo. También había sido la abuela de Sofía Herrera, aunque había muerto cuando la niña tenía solo 3 años. Pero lo más impactante era que Jorge recordaba a Isabella como la mujer que había dirigido la búsqueda más desesperada en la historia de San Rafael, la búsqueda de su nieta mayor, Camila Herrera, que había desaparecido misteriosamente 15 años atrás. Dentro del autobús, Sofía había dejado de llorar. Su rostro ahora mostraba una serenidad extraña, como si finalmente hubiera encontrado una pieza perdida de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente toda su vida. ¿Puedo ver la caja?, preguntó Sofía con una voz que sonaba mucho mayor de lo que sus 8 años sugerían. Jorge vaciló. Esta situación estaba completamente fuera de cualquier protocolo que hubiera aprendido en sus años de servicio. Pero algo en los ojos de la niña, algo que le recordaba tremendamente a Isabella Herrera, lo convenció de que ella tenía derecho a ver lo que el perro había encontrado. Subió al autobús y se acercó al asiento de Sofía. Con manos temblorosas, le entregó la caja. En el momento en que los dedos de Sofía tocaron el metal oxidado, Bruno dejó escapar un aullido largo y melancólico, un sonido que parecía contener todo el dolor y la esperanza de una década y media de búsqueda. Sofía abrió la caja lentamente. Dentro había varias fotografías descoloridas, una carta escrita con la letra temblorosa de una anciana, y algo que hizo que todos los niños del autobús guardaran silencio: un collar de perro de cuero desgastado con una placa que decía Bruno, propiedad de Camila Herrera. La revelación golpeó a Jorge como un rayo. Este pastor alemán no era un perro cualquiera. Era el perro de Camila, la niña desaparecida. Había estado esperando, buscando, recordando durante 15 largos años. Y de alguna manera, había reconocido en Sofía la sangre de su familia perdida. María González tomó una de las fotografías con manos temblorosas. La imagen mostraba a una niña de aproximadamente 12 años abrazando a un cachorro de pastor alemán. La niña tenía exactamente los mismos ojos verdes que Sofía, el mismo cabello dorado, la misma sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Sofía, susurró María, esta niña de la foto, se parece exactamente a ti. Con dedos temblorosos, Sofía tomó la carta que estaba en la caja. El papel estaba amarillento y frágil, pero las palabras escritas en tinta azul descolorida aún eran legibles. La caligrafía era inconfundiblemente la de su abuela Isabella, esa escritura elegante que Sofía recordaba de las pocas tarjetas de cumpleaños que había conservado. Mi querida Elena, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que Bruno finalmente encontró el coraje que yo nunca tuve. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que creías saber sobre nuestra familia, sobre Camila, y sobre el secreto que he cargado como una cruz durante todos estos años. Jorge cerró la puerta del autobús y se sentó en el primer asiento, comprendiendo que lo que estaba sucediendo trascendía cualquier horario escolar. Los 23 niños permanecían en silencio absoluto, como si intuitivamente supieran que estaban presenciando algo histórico. Sofía continuó leyendo: Camila no desapareció como le dijimos a todo el pueblo. La verdad es mucho más dolorosa y complicada. El día que oficialmente reportamos su desaparición, Camila había estado escondida en la clínica veterinaria durante 3 días. Había llegado a mí, aterrorizada, con heridas que no podía explicar públicamente sin destruir a varias familias de nuestro pueblo. La pequeña voz de Sofía se quebró ligeramente, pero continuó: tu hermana había descubierto algo terrible. Había sido testigo de actividades ilegales que involucraban a personas muy poderosas del pueblo. Personas que tenían la influencia suficiente para hacer desaparecer no solo su testimonio, sino a ella misma. En ese momento, Bruno se acercó al autobús y colocó sus patas delanteras contra la puerta, como si estuviera pidiendo permiso para subir. Jorge abrió la puerta sin dudar, y el pastor alemán caminó lentamente por el pasillo hasta llegar al asiento donde estaba Sofía. El perro se sentó junto a ella, y por primera vez en 15 años, su cola se movió con lo que parecía ser felicidad genuina. Sofía interrumpió la lectura para acariciar la cabeza de Bruno, y en ese contacto, algo mágico ocurrió.
Las memorias comenzaron a fluir entre ellos como si estuvieran conectados por un hilo invisible que trascendía el tiempo y la lógica. Continúa leyendo, Sofía, la animó María González, quien también estaba llorando silenciosamente. Para proteger a Camila, continuó la carta, tomé la decisión más difícil de mi vida. Usé mis contactos en la ciudad capital para conseguirle una nueva identidad. Camila Herrera murió oficialmente a los 12 años, pero Isabella Mora nació ese mismo día en un orfanato a 300 kilómetros de aquí. Era la única manera de mantenerla viva y segura. La revelación causó un murmullo de asombro en el autobús. Los niños, aunque no comprendían completamente las implicaciones legales de lo que estaban escuchando, entendían que estaban presenciando el desarrollo de un misterio familiar de proporciones épicas. Bruno lo sabía, continuó Sofía leyendo. Este perro extraordinario sabía exactamente lo que había pasado. Durante meses después de la desaparición de Camila, él venía a la clínica todas las noches, esperando. Rascaba la puerta, aullaba suavemente, y me miraba con esos ojos que parecían ver directamente mi alma. Sabía que yo tenía las respuestas que él buscaba. Jorge sintió un nudo en la garganta. Recordaba vagamente haber visto a un pastor alemán vagando por el pueblo durante aquellos meses, siempre solo, siempre buscando. La mayoría de la gente asumió que era un perro callejero más, pero ahora comprendía que Bruno había estado llevando a cabo su propia investigación desesperada. Lo que no sabía, continuó la carta, era que Bruno había desarrollado la capacidad de rastrear no solo olores, sino conexiones familiares. Había algo en el que le permitía reconocer la sangre de la familia Herrera a través de generaciones. Por eso, mi querida Elena, Bruno te reconoció cuando eras niña. Por eso siempre se mostraba especialmente protector contigo. ¿Y por eso? Sofía hizo una pausa dramática, como si las siguientes palabras fueran demasiado poderosas para pronunciarlas a la ligera. Por eso Bruno ha estado esperando durante 15 años para encontrar a alguien más de la familia. Alguien en quien pudiera reconocer la misma esencia que perdió cuando Camila desapareció de su vida. Creo que ese alguien eres tú, Elena. O quizás, será tu hija, si algún día decides tener una. En ese momento, algo extraordinario ocurrió en el cerebro de Sofía. Como si un interruptor se hubiera activado, comenzó a recordar fragmentos de conversaciones que había escuchado entre su madre Elena y su abuela Isabella antes de que ésta muriera. Conversaciones susurradas sobre una hermana perdida, sobre secretos familiares que eran demasiado peligrosos para compartir, sobre un perro que había amado tan profundamente que se negaba a aceptar la pérdida. Mamá nunca me dijo que tenía una hermana, murmuró Sofía, más para sí misma que para los demás. Bruno, como si hubiera entendido perfectamente lo que ella había dicho, colocó suavemente su cabeza sobre el regazo de la niña. Sus ojos cafés, húmedos ahora con lo que parecían ser lágrimas genuinas, se fijaron en el rostro de Sofía con una intensidad que hizo que todo el autobús se estremeciera. ¿Hay más en la carta?, preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. Sofía asintió y continuó, Elena, hay algo más que debes saber sobre Bruno. Este perro no es solo extraordinario por su lealtad o su inteligencia. Durante los días que Camila estuvo escondida en la clínica, ella le enseñó algo que yo creía que era imposible. Le enseñó a encontrar cosas enterradas. No solo huesos o juguetes, sino recuerdos, secretos, verdades que las personas han tratado de ocultar bajo tierra. La implicación de estas palabras golpeó a todos como una onda expansiva. Bruno no había encontrado la caja por casualidad. Había sabido exactamente dónde estaba enterrada porque Camila le había enseñado a buscar tesoros ocultos en ese preciso lugar. Enterré esta caja aquí, continuaba la carta, en el kilómetro 47 de la carretera, porque era el punto exacto donde Camila vio por última vez nuestro pueblo antes de partir hacia su nueva vida. Le prometí que algún día, cuando fuera seguro, regresaríamos a buscar estos recuerdos juntas. Pero ese día nunca llegó para mí. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora, no de tristeza, sino de una comprensión profunda que trascendía su edad cronológica. Sentía como si estuviera experimentando los recuerdos de dos generaciones simultáneamente, los suyos propios y los de la tía que nunca conoció. La parte más difícil de todo esto, continuó leyendo, es que Bruno no solo recuerda a Camila. Él puede sentir su presencia en cualquier miembro de la familia Herrera. Es como si tuviera un mapa genético emocional que le permite reconocer nuestra sangre a través del tiempo y la distancia. En este punto, María González no pudo contenerse más.
Sofía, ¿sabes lo que esto significa? Bruno no te detuvo hoy por casualidad. Te reconoció. Después de 15 años de esperar, finalmente encontró a otro miembro de tu familia. Pero Sofía tenía una expresión pensativa que sugería que había comprendido algo que aún no había compartido con los demás. No, dijo lentamente, no creo que me haya estado buscando a mí. Todos en el autobús la miraron con confusión. Creo que nos detuvo porque sabe algo sobre mi mamá que nosotros no sabemos. Algo sobre por qué ella ha estado actuando tan raro últimamente. Siempre excavando en el jardín de la clínica por las noches, siempre revisando archivos viejos, siempre mirando hacia las montañas como si estuviera esperando que alguien regresara. Jorge sintió que su comprensión de la situación se expandía como ondas en un estanque. Sofía, ¿crees que tu mamá sabe algo sobre dónde está tu tía Camila ahora? Antes de que Sofía pudiera responder, Bruno se levantó bruscamente, sus orejas alertas como radares detectando una señal lejana. Un momento después, todos pudieron escuchar lo que había captado su oído sobrenatural, el sonido de un vehículo acercándose por la carretera. El vehículo que se acercaba era una camioneta blanca familiar para todos los habitantes de San Rafael. Era la camioneta de la clínica veterinaria, conducida por Elena Morales. Lo que nadie esperaba era que no venía sola. En el asiento del pasajero se podía distinguir la figura de una mujer desconocida, alguien que ningún habitante del pueblo había visto antes. Cuando la camioneta se detuvo a unos metros del autobús, Elena bajó rápidamente, su rostro mostrando una mezcla de ansiedad, esperanza y terror. Había recibido una llamada extraña esa mañana, una voz femenina que había dicho simplemente, Elena, es hora. Bruno nos está llamando a casa. Pero fue la mujer que bajó del lado del pasajero la que causó el verdadero impacto. Era una mujer de aproximadamente 27 años, con el cabello dorado característico de la familia Herrera y los mismos ojos verdes penetrantes que habían sido la marca distintiva de su linaje durante generaciones. Llevaba ropas sencillas pero se movía con la gracia de alguien que había aprendido a caminar entre mundos, entre identidades, entre verdades y secretos. Bruno reaccionó de una manera que nadie, ni siquiera Elena, había anticipado. El perro, que había mantenido una compostura casi sobrenatural durante toda la mañana, comenzó a temblar incontrolablemente. Un gemido profundo y primitivo emergió de su garganta, un sonido que parecía contener 15 años de dolor, esperanza y amor inquebrantable. La mujer desconocida se acercó lentamente al autobús, sus ojos fijos en la ventana donde Sofía permanecía sentada con la carta de la abuela Isabella aún en sus manos. Cuando habló, su voz tenía la misma cadencia musical que Elena recordaba de su infancia, pero con una madurez que solo los años de supervivencia pueden proporcionar. Hola. Elena dijo simplemente. Soy Camila. Tu hermana mayor. La que oficialmente murió hace 15 años. El silencio que siguió a esta declaración fue tan completo que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles cercanos. Elena se tambaleó, necesitando apoyarse en la puerta abierta de su camioneta para no caer. No es posible, murmuró Elena, aunque su corazón ya había reconocido la verdad que su mente luchaba por aceptar. Camila sonrió, y esa sonrisa fue como un puente construido a través de década y media de separación. Bruno me encontró hace 3 días. Apareció en mi casa en la ciudad, a 300 kilómetros de aquí. No sé cómo supo dónde buscarme, pero estaba parado en mi jardín como si hubiera estado esperando toda la vida. Cuando lo vi, supe que era hora de venir a casa. Dentro del autobús, Sofía había comenzado a comprender la verdadera magnitud de lo que estaba presenciando. No solo había encontrado a una tía que no sabía que existía, sino que había sido testigo del reencuentro más improbable en la historia de su familia. Pero hay algo más, continuó Camila, su voz adquiriendo un tono más urgente. Bruno no me trajo de vuelta solo para una reunión familiar. Me trajo de vuelta porque hay otros secretos enterrados en este pueblo. Secretos que están conectados con las razones por las que tuve que desaparecer en primer lugar. Elena se acercó a su hermana con pasos vacilantes, como si temiera que fuera una aparición que se desvanecería al menor contacto. Camila, pensé que habías muerto. Mamá nunca me dijo la verdad completa. Solo que habías desaparecido y que era demasiado peligroso seguir buscándote. Mamá me salvó la vida, respondió Camila, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero el precio fue que tuve que vivir como un fantasma durante 15 años, sin poder contactar a mi familia, sin saber si algún día sería seguro regresar.
En ese momento, Bruno tomó una decisión que sorprendió a todos. Se levantó de su posición junto a Sofía y caminó directamente hacia Camila. Cuando llegó a ella, no saltó ni mostró la exuberancia típica de un perro reuniéndose con su dueño perdido. En cambio, se sentó frente a ella y colocó suavemente una pata sobre su mano, como si estuviera completando un ritual que había estado esperando durante una eternidad. «Hola, viejo amigo», susurró Camila, arrodillándose para estar a la altura de Bruno. «Nunca dejé de pensar en ti. Ni un solo día». Jorge Ramírez, quien había permanecido como un observador silencioso de este drama familiar, finalmente encontró su voz. «Señoras, creo que todos merecemos saber la verdad completa. Estos niños han sido parte de algo extraordinario hoy, y creo que tienen derecho a entender qué está pasando». Camila asintió, comprendiendo que la situación había trascendido los límites de lo privado. «Tienes razón. Esta historia no es solo sobre mi familia. Es sobre la seguridad de todo el pueblo». Se acercó al autobús y subió, encontrándose cara a cara con Sofía por primera vez. La niña y la mujer se miraron en silencio durante un momento que pareció eterno, reconociendo en los ojos de la otra los genes compartidos, las experiencias familiares transmitidas a través de generaciones, y algo más profundo que las palabras no podían expresar. «Tú debes ser Sofía», dijo Camila suavemente. «Eres exactamente como me imaginé que serías». «¿Me imaginaste?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. «Todos los días durante 15 años», respondió Camila. Bruno no era el único que recordaba. «Yo también guardaba la esperanza de que algún día podría conocer a la siguiente generación de nuestra familia». Camila tomó asiento junto a Sofía y continuó su explicación. «Cuando tenía 12 años, fui testigo de algo que no debería haber visto. Había un grupo de hombres del pueblo que estaba usando las montañas para actividades ilegales. Contrabando, lavado de dinero, cosas que ponían en peligro a todo San Rafael». Elena, quien había subido al autobús detrás de su hermana, completó la historia. «Mamá me contó la verdad completa solo días antes de morir. Me dijo que los hombres que Camila había visto habían amenazado no solo con matarla, sino con lastimar a toda nuestra familia si ella hablaba. Pero aquí está la parte que ni siquiera mamá sabía», continuó Camila. «Durante estos 15 años, he estado trabajando secretamente con las autoridades federales. He estado ayudando a construir un caso contra esos hombres desde la distancia, usando la información que recordaba de lo que vi cuando era niña». Jorge sintió que las piezas del rompecabezas finalmente estaban cayendo en su lugar. «¿Y Bruno de alguna manera sabía que era seguro para ti regresar?». Camila sonrió, acariciando la cabeza del pastor alemán que se había acercado nuevamente a ella. «Los perros tienen sentidos que nosotros no comprendemos completamente. De alguna manera, Bruno supo que los hombres que me habían amenazado ya no eran una amenaza. Supo que era seguro para mí volver a casa». «¿Cómo pudo saber eso?», preguntó María González, fascinada por las habilidades aparentemente sobrenaturales del perro. Elena respondió: «Hace 3 semanas, los últimos miembros de esa organización criminal fueron arrestados en una operación coordinada con varias agencias federales. La noticia no se hizo pública porque el caso aún está en proceso, pero Bruno de alguna manera lo supo». Sofía había estado escuchando toda esta explicación con la seriedad de un adulto, pero ahora tenía una pregunta que la había estado molestando: ¿por qué Bruno nos detuvo específicamente a nosotros hoy? ¿Por qué no fue directamente a buscar a mamá? Camila intercambió una mirada significativa con Elena antes de responder. «Porque hay una última parte de esta historia que aún no hemos contado. Una parte que involucra directamente a tu generación, Sofía». La niña sintió un escalofrío de anticipación recorrer su espina dorsal. «Verás», continuó Camila, «antes de desaparecer, enterré más que solo esa caja con recuerdos. Enterré también información sobre otros secretos del pueblo, información que podría ayudar a muchas familias a encontrar respuestas que han estado buscando durante años». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de información?». «Documentos sobre niños que desaparecieron en circunstancias similares a las mías. Fotografías de actividades sospechosas. Nombres de personas que estaban involucradas pero que nunca fueron investigadas». Camila hizo una pausa, mirando directamente a Jorge. «Incluyendo información sobre un accidente de autobús escolar que ocurrió hace 20 años y que oficialmente fue catalogado como falla mecánica, pero que en realidad fue sabotaje».
Jorge sintió que el color drenaba de su rostro. El accidente al que Camila se refería había sido el evento más traumático en la historia reciente de San Rafael. 5 niños habían muerto cuando su autobús escolar se había salido de la carretera en una curva peligrosa. Jorge había sido apenas un conductor novato en ese entonces, pero recordaba vívidamente la tragedia y cómo había afectado a toda la comunidad. ¿Estás diciendo que ese accidente no fue realmente un accidente?, preguntó Jorge, su voz apenas audible. Estoy diciendo que las mismas personas que me amenazaron a mí fueron responsables de la muerte de esos 5 niños, respondió Camila con una gravedad que hizo que todo el autobús se estremeciera. Y tengo pruebas. En ese momento, Bruno hizo algo que nadie había esperado. Se levantó, caminó hasta la parte trasera del autobús, y comenzó a rascar insistentemente el piso. Sus acciones eran tan deliberadas y urgentes que todos comprendieron inmediatamente que había detectado algo más. Jorge se acercó y examinó el área donde Bruno estaba rascando. Para su asombro, descubrió que una de las placas del piso estaba ligeramente suelta. Con la ayuda de María, logró levantarla, revelando un pequeño compartimento que obviamente había sido creado intencionalmente. Dentro del compartimento había otro paquete envuelto en plástico, este claramente colocado mucho más recientemente que la caja que habían encontrado enterrada en la carretera. Camila sonrió al ver el paquete. Bruno es aún más inteligente de lo que yo recordaba. Coloqué eso ahí anoche, después de que él me trajera de regreso al pueblo. Sabía que de alguna manera nos guiaría hasta aquí. ¿Qué es?, preguntó Sofía, su curiosidad infantil mezclándose con una madurez emocional que continuaba sorprendiendo a todos. Camila abrió cuidadosamente el paquete, revelando un dispositivo electrónico pequeño y varios documentos. Esto, dijo, sosteniendo el dispositivo, es una grabadora que he estado usando durante 15 años para documentar todo lo que recordaba sobre las actividades criminales que presencié. Y estos documentos son copias de evidencia que las autoridades federales han estado recolectando con mi ayuda. Elena tomó uno de los documentos y comenzó a leerlo. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a shock, luego a horror, y finalmente a una determinación feroz. Camila, esto cambia todo. No solo para nuestra familia, sino para todo el pueblo. ¿Qué dice?, preguntó Jorge, aunque parte de él temía la respuesta. Los nombres, murmuró Elena. Todos los nombres están aquí. Las personas que estuvieron involucradas en las actividades criminales, las que participaron en el encubrimiento del accidente del autobús, incluso las que han estado protegiendo estos secretos durante décadas. Camila asintió solemnemente. Algunas de esas personas aún viven en San Rafael. Algunas tienen hijos en este mismo autobús escolar. Algunas han estado viviendo con la culpa durante 20 años, y otras han estado viviendo con la arrogancia de creer que nunca serían descubiertas. En ese momento, como si el universo hubiera estado orquestando cuidadosamente todos los elementos de esta revelación, el teléfono celular de Jorge comenzó a sonar. La llamada venía del director de la escuela, sin duda preguntándose por qué el autobús número 47 no había llegado a tiempo. Pero Jorge no respondió la llamada. En cambio, miró a los 23 niños que habían sido testigos de este desarrollo extraordinario, luego a Elena y Camila, y finalmente a Bruno, quien permanecía sentado con la dignidad de un general que había completado exitosamente una misión de 15 años. Creo, dijo Jorge lentamente, que necesitamos llamar a las autoridades. No solo para reportar que encontramos a Camila, sino para entregar esta evidencia oficialmente. Camila estuvo de acuerdo. Ya he hecho arreglos. Los agentes federales que han estado trabajando en este caso están en camino. Deberían llegar en aproximadamente 1 hora. ¿1 hora?, preguntó María González. ¿Cómo sabían que estarían aquí? Bruno ladró una vez, como si estuviera respondiendo por Camila. La mujer rió, el primer sonido genuinamente alegre que había emitido desde su aparición. Porque Bruno no solo es capaz de encontrar personas y objetos perdidos. También es capaz de predecir cuándo van a suceder cosas importantes. Durante los últimos 3 días, ha estado comportándose de una manera que me decía exactamente cuándo necesitaba estar en cierto lugar. Sofía, quien había estado absorbiendo toda esta información con la seriedad de un adulto pero el asombro de una niña, finalmente hizo la pregunta que todos habían estado pensando pero que nadie se había atrevido a verbalizar. Tía Camila, ¿significa esto que nuestra familia finalmente puede estar completa otra vez?
Camila se arrodilló frente a Sofía y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Significa mucho más que eso, cariño. Significa que los secretos que han estado lastimando a nuestro pueblo durante décadas finalmente van a salir a la luz. Significa que las familias que perdieron hijos hace 20 años finalmente van a saber la verdad. Y sí, agregó con lágrimas en los ojos, significa que nuestra familia puede comenzar a sanar. El autobús escolar número 47 una vez más se dirigía por la carretera montañosa, pero esta vez su ruta había cambiado ligeramente. Ahora pasaba por el kilómetro 47 cada día, donde se había erigido un pequeño monumento en honor a los 5 niños que habían muerto 20 años atrás, y en reconocimiento a Bruno, el pastor alemán cuya lealtad inquebrantable había finalmente traído justicia a San Rafael. Jorge Ramírez, aún el conductor, sonreía cada mañana cuando pasaba por ese lugar. Los eventos de aquel día extraordinario en marzo habían cambiado no solo su perspectiva sobre lo que era posible en el mundo, sino su comprensión de la conexión profunda entre los humanos y los animales que compartían sus vidas. Sofía Herrera, ahora de 9 años, se sentaba en el mismo tercer asiento del lado derecho, pero ya no viajaba sola. Junto a ella, todas las mañanas, se sentaba su tía Camila, quien había decidido mudarse permanentemente de regreso a San Rafael para ayudar a Elena con la clínica veterinaria, y más importantly, para recuperar el tiempo perdido con su familia. Bruno había encontrado su lugar final también. Oficialmente, vivía con la familia Herrera en la clínica veterinaria, donde Elena había creado un espacio especial para él. Pero en realidad, pertenecía a todo el pueblo. Los niños lo visitaban después de la escuela, los ancianos le traían golosinas, y las madres jóvenes lo buscaban cuando necesitaban que alguien escuchara sus preocupaciones sin juzgar. La evidencia que Camila había conservado durante 15 años había resultado en múltiples arrestos y había resuelto no solo el caso del accidente del autobús escolar, sino también varios otros crímenes que habían permanecido sin resolver durante décadas. Las familias afectadas finalmente habían encontrado el cierre que habían estado buscando, y San Rafael había comenzado el proceso largo pero necesario de sanar como comunidad. Pero la historia verdadera, la que se contaría durante generaciones en los hogares de San Rafael, no era sobre crímenes resueltos o justicia servida. Era sobre Bruno, el pastor alemán que había amado tan profundamente que había esperado 15 años para reunir a una familia separada, que había conservado la esperanza cuando todos los demás la habían perdido, y que había demostrado que a veces el amor verdadero es más fuerte que el tiempo, la distancia, o incluso la muerte. Y en las noches tranquilas, cuando Bruno se acurrucaba junto a la cama de Sofía en la clínica veterinaria, los residentes del pueblo a veces creían poder escuchar un sonido suave llevado por el viento de la montaña, el eco de ladridos contentos, como si otros perros, en algún lugar más allá de la comprensión humana, estuvieran celebrando el triunfo de su hermano terrestre. La historia de Bruno había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Porque en un pequeño pueblo de las montañas de los Andes, la gente había aprendido que los milagros no siempre vienen en las formas que esperamos, y que a veces las respuestas que más necesitamos nos llegan a través de 4 patas, un corazón leal, y un amor que trasciende todo entendimiento humano. Pero había una última sorpresa esperando. En los documentos finales que Camila había conservado, había una nota escrita por la propia Isabella Herrera, dirigida específicamente a las futuras generaciones de su familia. La nota mencionaba a otro perro, un Golden Retriever llamado Max, que había estado presente el día que Camila desapareció y que había sido testigo de secretos aún más profundos. Max había desaparecido el mismo día que Camila, pero según la nota de Isabella, había sido visto años después en el pueblo vecino, siempre excavando en el mismo lugar, siempre buscando algo que solo él sabía que existía. Si Bruno había sido capaz de lograr lo imposible, ¿qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos? ¿Y qué otros miembros de la extraordinaria comunidad canina podrían estar guardando las llaves de misterios aún sin resolver? La respuesta a esas preguntas tendría que esperar otra historia, otro día, otro milagro canino por revelar. No olvides suscribirte a Corazón Canino para más historias extraordinarias sobre la lealtad inquebrantable de nuestros compañeros de 4 patas. ¿Qué secretos crees que Max, el Golden Retriever perdido, podría haber descubierto? Déjanos tu teoría en los comentarios.